Mis hermanos, qué gozo poder compartir con ustedes en este momento. En este breve momento quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor que sea de bendición para nuestra vida. Pero antes quisiera que oráramos. Padre, gracias te damos por esta bendición que tenemos de recibir, Señor, en cualquier momento tu palabra, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos guardas, Señor. Gracias por todo y permite que esta palabra, Señor, sea de alimento y de fortaleza para nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes en unos pequeños minutos un pequeño tema al cual yo le he puesto como título ¿A qué le temes? Y es que actualmente, como todos he sabido, vivimos una situación tan tensa que el temor entra tan fácil a nuestras vidas. Pero la palabra del Señor nos ha enseñado que aunque hay dificultades, Él siempre va a estar con nosotros. Y quisiera, para empezar, que me acompañaran al primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, en su verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Más adelante en el verso 9 dice: Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Siguiendo con la lectura, él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces, como lo vemos, hermanos, Elías era un hombre al servicio de Jehová, el cual hizo muchos milagros, porque Dios lo respaldaba. Se tiene conocido a Elías como el profeta de fuego, porque si él oraba a Dios y le clamaba para que descendiera fuego, Jehová lo respaldaba y enviaba fuego. Si Elías oraba a Dios y le pedía que dejara de llover, Jehová lo respaldaba y cerraba los cielos para que no hubiese lluvia. Entonces, así nosotros, mis hermanos, dice la palabra del Señor que hemos sido hechos hijos de Dios, pero también aparte de eso, nos ha ungido con el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso a qué nos lleva? A que nosotros vamos a ir muchas veces de victoria en victoria. Pero para ir de victoria en victoria, significa que nosotros también tenemos que pasar por ciertas batallas. Y muchas veces esas batallas producen temor en nuestras vidas. ¿A qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Será que yo voy a poder salir de esta o será que no voy a poder salir de esta? Entonces aquí en ese momento es donde nosotros tenemos que ver
¿Cuán aferrada está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Cuán aferrados estamos a nuestro Padre de misericordia para saber que aunque vengan dificultades, así como dice aquí, ¿verdad?, que vinieron vientos, vinieron terremotos, vino fuego, y aún así Elías tuvo paciencia para poder escuchar cuando ya el Señor le hablara? Entonces así nosotros, cuando vengan momentos de dificultad, tenemos que aprender a ser pacientes, para que cuando venga ese silbo apacible de parte del Señor, nosotros sepamos reconocer y salir y decirle: Señor, aquí estoy. Porque todo eso es un proceso que Dios nos está permitiendo pasar, las pruebas, para que nosotros nos desechemos todo aquello que no le agrada a Él, para que nosotros nos echemos una desempolvadita, ¿verdad? Porque muchas veces nos acomodamos a las cosas, y entonces es necesario que vengan esas pruebas, ¿verdad? Para que nosotros podamos sacar ese diamante que el Señor quiere hacer relucir en nosotros. Otra cosa muy importante es de que recordemos, como les decía, de que nosotros vamos a tener momentos de victoria, pero eso significa que vamos a estar peleando, y también lo miramos en el libro de Éxodo, en su capítulo 17, verso 11 y 12, donde nos cuenta que el pueblo de Israel estaba en una lucha, dice en el verso 11: y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el rey Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, si lo vemos ahí, van a haber momentos en las pruebas en que nosotros nos vamos a llegar a sentir cansados, pero recordemos que podemos obtener fortaleza en la palabra del Señor, fortaleza a través del Espíritu Santo para poder salir avante en esas pruebas. Algo que también nos enseña la palabra del Señor es cuando el siervo de Eliseo se levanta, dice, y llega y se ve rodeado de ejércitos, y llega con Eliseo y le dice: Señor mío, levántate porque estamos rodeados. Y Eliseo le dice, viene y ora, y le dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, mis hermanos, algo muy importante es de que tenemos que aprender a ver las situaciones, que aunque nos sintamos presionados, que aunque nos sintamos a veces quizás atados de manos, no nos demos por vencidos, porque son más los que están con nosotros que aquellos que están contra nosotros. Otra cosa muy importante es de que el Señor nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos. Quizás su familia lo va a dejar solo, su esposa, sus hijos, los amigos, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Y muchas veces el estar solo es una prueba que el Señor quiere darnos para saber cuánto le amamos. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, en su capítulo 16. Viene Jesús y les dice a sus apóstoles: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Se parece algo a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? En que ya quizás nosotros no nos estamos congregando, y quizás nos sentimos que por el hecho de que no nos congregamos nos sentimos solos, pero mis hermanos, déjenme decirles que no estamos solos. Nuestro Padre de misericordia está con nosotros para fortalecernos en los momentos en que nos sentimos debilitados. Y dice en el siguiente verso,
en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravillosa palabra de parte de Jesús, que aunque tengamos aflicción, tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo, Él ya nos dio la victoria sobre esas pruebas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Él. Y ya para terminar este pequeño tema, quisiera que ustedes me acompañaran al libro de Eclesiastés, capítulo 7, en su verso 14, y dice de la siguiente manera: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro temor? ¿A qué le tememos? ¿A estar solo? ¿Al fracaso? Si nosotros ponemos nuestros planes en las manos de Dios y son acordes a sus planes, entonces Dios nos va a respaldar. Porque dice en Jeremías capítulo 29 y verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, mis hermanos, Dios está con nosotros. ¿Vamos a tener pruebas en este mundo? Sí, las vamos a tener. Pero si confiamos en el Señor, vamos a salir adelante. Si ponemos nuestra fe en el Dios de los cielos y no la fe en un hombre o en un negocio o en cualquier cosa que nos aleje del Señor, entonces pronto veremos la victoria. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios en todo momento. Puede estar en el momento más oscuro de la prueba, pero si en su corazón hay confianza en Dios, Dios pronto le dará la respuesta. Así que, mis hermanos, ese era el pequeño tema que yo quería compartir. Y no quisiera despedirme sin antes orar con usted y pedirle a nuestro Padre que Él sea el que nos fortalezca. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor, que toda prueba que estemos pasando, Señor, que nosotros podamos ser fortalecidos y que podamos ser transformados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que todo aquello que no te agrada, Señor, sea quitado de nuestras vidas para que podamos dar la estatura que tú quieres de nosotros. Ponemos nuestras familias en tus manos, ponemos todos nuestros planes en tus manos, Señor. Porque nada existe fuera de ti, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta si tú estás con nosotros, Señor. Porque aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Señor, tu palabra nos va a iluminar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú tienes planes de bienestar para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde en todo momento, y la fortaleza del Señor sea siempre en sus corazones.